miedo, angustia, inseguridad, vergüenza. Los pensamientos nos absorben, los prejuicios nos destruyen y las miradas nos hacen sentir rechazados. De repente, todo se desvanece y la luz deja de iluminar nuestro camino. Hasta que llega un momento que nos hundimos en lo más profundo de nuestros miedos y pensamos que ya nunca jamás volveremos a salir a flote. Seguir intentando encender la esperanza. El miedo vuelve a surgir, porque simplemente cuando hemos exteriorizado lo que nos pasa, no le han dado importancia, no lo han creído o nos han desvalorizado. Cada vez la bolsa que llevamos en la espalda pesa más y más. Sabemos que necesitamos ayuda, pero a veces cuesta aceptar ese hecho y los prejuicios no ayudan. Pero aún así, cuando estamos preparados, cogemos energía y con todas nuestras fuerzas asistimos a recursos que nos pueden dar las herramientas y soporte para sentirnos mejor. Pero realmente nuestras mentes inician una batalla de pensamientos y sentimientos, donde todo se vuelve un lío. Con el paso de los días empieza a ser reconfortante, tranquilizador y todo empieza a volver a la calma. Y es allí cuando nos damos cuenta que nos estamos reconstruyendo, que el estigma que hay en la sociedad no nos debe detener, porque realmente no es algo por lo que avergonzarse, sino por lo que luchar. Debemos olvidar el qué dirán y tenemos que eliminarlo. Tenemos la fe de que algún día el estigma desaparecerá y hasta ese día seguiremos combatiéndolo.